El jefe de policía estaba en corte federal, usando su uniforme y medallas. Miró al juez Caprio y dijo: «La mitad de los jueces están en mi bolsillo, excepto tú, aparentemente. Tu error, viejo». 4.2 millones de dólares en dinero de drogas. 23 personas inocentes incriminadas. Un detective asesinado. Y ahora estaba amenazando al juez. Jefe Thomas Donnelly. 58 años. 35 años en las fuerzas del orden. Jefe de policía durante 12 años. 4.2 millones de dólares en ganancias de cocaína. 23 personas inocentes, incriminadas y encarceladas. Un detective de 28 años, asesinado por amenazar con exponer la verdad. Si crees que ninguna placa debería proteger a un asesino de la justicia, suscríbete ahora. Este canal lucha por historias como esta, que desesperadamente necesitan ser escuchadas. El esquema era sofisticado, malvado, sistemático. El jefe Donnelly controlaba la sala de evidencia. Cuando la policía incautaba cocaína en redadas de drogas, no toda llegaba al casillero de evidencia. Donnelly desviaba libras a la vez. Luego las revendía a través de conexiones de pandillas. Durante 8 años, ganó 4.2 millones de dólares, vendiendo las mismas drogas que sus oficiales arriesgaban sus vidas para quitar de las calles. Pero lo que nadie en el departamento de policía de Providence sabía, hasta que un joven detective comenzó a hacer preguntas, era cuán lejos iría Donnelly para proteger su operación. ¿Cuántas vidas inocentes destruiría? ¿Cuánta sangre derramaría para mantener el dinero fluyendo? Para cubrir la cocaína faltante, Donnelly necesitaba arrestos. Arrestos reales con condenas. Así que los creó. Plantó drogas en personas inocentes. Falsificó evidencia. Forzó confesiones falsas. 23 personas durante 8 años. Mayormente negros y latinos. Personas que el sistema ya estaba predispuesto a creer culpables. Marcus Williams. 24 años. Sin antecedentes penales. Detenido por una luz trasera rota. Los oficiales de Donnelly encontraron 2 kilos de cocaína en su cajuela. Marcus juró que no era suya. Nadie le creyó. Sentenciado a 15 años. Cumplió 8 antes de que saliera la verdad. Teresa González, 32. Madre soltera de 3 hijos. Arrestada en su casa. Oficiales afirmaron que encontraron cocaína bajo su colchón. No tenía idea de cómo llegó ahí. Sus hijos la vieron ser arrestada. Sentenciada a 12 años. Cumplió 6. Podrías imaginar el terror, la impotencia. Ser inocente pero tener todo el sistema de justicia dispuesto contra ti, porque un jefe de policía corrupto necesitaba esconder sus crímenes. 23 personas. 23 familias destruidas. Algunos perdieron sus casas, sus trabajos, sus hijos. Años de sus vidas robados porque Thomas Donnelly se estaba enriqueciendo vendiendo cocaína. Y entonces el detective James Rodríguez comenzó a notar algo extraño. 28 años. Idealista. Recién salido de la academia y asignado a narcóticos. Vio que los registros de evidencia no coincidían con los registros de la corte. Cocaína que debería haber estado en la sala de evidencia no estaba ahí. Pero los pesos en reportes de arresto coincidían con condenas perfectamente. Rodríguez hizo preguntas. Investigó más profundo. Encontró discrepancias en 23 casos. Todos supervisados por el jefe Donnelly. Todos involucrando cantidades masivas de cocaína. Todos terminando en condenas, a pesar de que los acusados afirmaban que fueron incriminados. Rodríguez fue al FBI. Les dio su evidencia. Les dijo que creía que el jefe de policía estaba dirigiendo una operación de tráfico de drogas. El FBI abrió una investigación. Le dijeron a Rodríguez que tuviera cuidado. No le digas a nadie en el departamento. No dejes que Donnelly sepa. Pero alguien habló. Alguien advirtió a Donnelly. Y 3 días después, el detective James Rodríguez estaba muerto.
Escucha cuidadosamente lo que pasó después, porque el asesinato del detective Rodríguez finalmente desenredaría todo el imperio criminal de Donnelly. El reporte oficial decía robo. Rodríguez estaba caminando a casa del gimnasio. 9 de la noche. Alguien le disparó 8 veces. Tomó su cartera y reloj. Robo que salió mal. El tipo de crimen que pasa en ciudades. Trágico pero no sospechoso. Excepto que el compañero de Rodríguez no lo creyó. Rodríguez le había contado sobre la investigación, sobre la cocaína faltante, sobre Donnelly. Cuando Rodríguez murió, su compañero fue al FBI. Les dijo todo. La investigación del FBI se expandió. De tráfico de drogas a asesinato. Intervinieron el teléfono de Donnelly. Monitorearon sus cuentas bancarias. Siguieron sus reuniones. Y lo atraparon. En cinta. Hablando con un líder de pandilla sobre el problema del policía siendo manejado. Discutiendo pago. $50,000 para matar al detective Rodríguez. El FBI arrestó a Donnelly en su casa. 6 de la mañana. Equipo táctico completo. Encontraron $3 millones en efectivo escondidos en sus paredes. Cocaína en su garaje. Documentos detallando 8 años de ventas de drogas. Evidencia de las 23 personas que había incriminado. Y grabaciones de él ordenando el asesinato de Rodríguez. Y ahora Thomas Donnelly estaba en corte federal. No en naranja de prisión, en su uniforme de policía, uniforme de gala completo, medallas prendidas en su pecho, 35 años de servicio en exhibición, como si su uniforme pudiera protegerlo de lo que había hecho. El juez Caprio revisó los cargos federales. Jefe Donnelly está acusado de tráfico de drogas, crimen organizado, conspiración, manipulación de evidencia, obstrucción de la justicia y asesinato en primer grado. ¿Cómo responde? Donnelly se puso de pie. Su voz llevaba esa misma autoridad que había usado para dar órdenes durante 35 años. Su señoría, he servido a esta ciudad durante 35 años. He recibido 14 condecoraciones. He encarcelado a cientos de criminales. Mi historial habla por sí mismo. Esa no es una respuesta a los cargos. Los cargos son políticamente motivados. El FBI ha estado buscando una excusa para derribar liderazgo fuerte de las fuerzas del orden. Encontraron una en alegaciones fabricadas. El fiscal federal se puso de pie. Su señoría, la evidencia mostrará que el jefe Donnelly dirigió una operación de tráfico de drogas durante 8 años. Vendió cocaína incautada por sus propios oficiales. Para esconder las drogas faltantes, incriminó a 23 personas inocentes. Y cuando el detective James Rodríguez descubrió la verdad, el jefe Donnelly ordenó su asesinato. Donnelly permaneció calmado, frío. Estas son mentiras. Tenemos grabaciones, su señoría. El jefe Donnelly, en intervención telefónica discutiendo el asesinato. Tenemos registros financieros mostrando $4.2 millones en depósitos en efectivo. Tenemos registros de evidencia mostrando robo sistemático de cocaína. Y tenemos testimonio de 23 personas que fueron condenadas injustamente. ¿Condenadas injustamente? Eran criminales. El juez Caprio se inclinó hacia adelante. Jefe Donnelly, ¿está afirmando que las 23 personas que arrestó eran realmente culpables? Estoy diciendo que eran criminales, sin importar si las drogas específicas que encontramos en ellos fueron plantadas o reales. Estas no eran personas inocentes, eran matones, miembros de pandillas, el tipo de personas que habrían cometido esos crímenes eventualmente. Solo aceleré la justicia. Nadie estaba preparado para la confesión de Donnelly disfrazada como defensa. Tu suscripción literalmente determina si historias como esta llegan a personas que necesitan ver que ninguna posición protege a asesinos de la justicia. Presiona suscribirse y la campana de notificaciones ahora mismo. Estamos construyendo un ejército por la responsabilidad. El fiscal llamó a testigos.
Marcus Williams tomó el estrado. Ahora de 32 años, 8 años de su vida robados. Su señoría tenía 24. Acababa de terminar la universidad. Tenía una entrevista de trabajo al día siguiente. Luego me detuvieron por una luz trasera rota. Los oficiales del jefe Donnelly registraron mi auto. Encontraron 2 kilos de cocaína en mi cajuela. Nunca había visto cocaína en mi vida. ¿Qué hiciste? Les dije que no era mía. Se rieron. Dijeron que eso es lo que todos dicen. Pedí un abogado. Dijeron que un abogado no ayudaría. Que los casos del jefe Donnelly siempre se sostienen. Tenían razón. Recibí 15 años. Cumplí 8 antes de que esta investigación probara que era inocente. ¿Cómo te afectaron esos años? La voz de Marcus se quebró. Perdí todo. Mi oportunidad de trabajo. Mi apartamento. Mi novia se fue. Mis padres gastaron sus ahorros de retiro en honorarios legales. Fui golpeado en prisión 2 veces. Intenté quitarme la vida una vez. 8 años de infierno porque el jefe Donnelly necesitaba esconder cocaína que estaba vendiendo. Teresa González testificó después. Su señoría tenía 32. Madre soltera de 3 hijos, trabajando 2 empleos. Una mañana, la policía vino a mi puerta. El equipo del jefe Donnelly. Registraron mi casa. Encontraron cocaína bajo mi colchón. Mis hijos me vieron ser arrestada. Mi hija tenía 7. Lloró. Preguntó por qué mami iba a la cárcel. No tenía respuesta. ¿Qué pasó con sus hijos? Fueron a cuidado de crianza, divididos. Mi hijo mayor con mi hermana. Mis 2 hijas con familias diferentes. No los vi durante 6 años. Cuando salí, mi hija mayor tenía 13. No me reconoció. Mi hijo me odiaba. Mi hija menor lloraba cuando me veía. El jefe Donnelly destruyó mi familia por dinero de drogas. El compañero del detective Rodríguez, detective Michael Santos, testificó sobre el asesinato. Su señoría, Jimmy Rodríguez, era mi compañero, mi amigo. Me dijo sobre sus sospechas, sobre la cocaína faltante, sobre el jefe Donnelly. Le dije que tuviera cuidado, que no confiara en nadie del departamento. Cuando supo que estaba en peligro, 3 días antes de su muerte, me dijo que alguien sabía sobre la investigación del FBI, que tenía miedo. Le dije que se quedara conmigo, que no caminara solo. Pero tenía gimnasio esa noche. Dijo que estaría bien. 3 horas después, estaba muerto. ¿Cree que el jefe Donnelly ordenó el asesinato? Sé que lo hizo. Lo escuché en las grabaciones del FBI. El jefe Donnelly hablando con un líder de pandilla llamado Snake, diciendo, «El problema del policía necesita ser manejado». Snake preguntó, «¿Cuánto?» Donnelly dijo, $50,000. Hazlo parecer un robo. Snake dijo, «Hecho». 4 días después, Jimmy estaba muerto. La madre de Rodríguez, Carmen Rodríguez, testificó a través de lágrimas. Mi hijo era un buen policía. Creía en hacer lo correcto. Creía en la justicia. Y fue asesinado por su propio jefe, por un hombre que se suponía debía protegerlo. Porque mi hijo no podía quedarse callado mientras personas inocentes iban a prisión. El juez Caprio se volvió hacia Donnelly. «Jefe Donnelly, ha escuchado este testimonio. ¿Tiene algo que decir?» Donnelly se encogió de hombros. Son historias, emocionales, diseñadas para obtener simpatía. Los hechos son simples. Esas personas fueron arrestadas con drogas. Fueron condenadas. El detective murió en un robo. Trágico, pero no relacionado conmigo. Las grabaciones del FBI muestran lo contrario. Conversaciones malinterpretadas, sacadas de contexto. Jefe Donnelly estaba encinta ordenando el asesinato de un detective. Esa interpretación no es correcta. El juez Caprio se puso de pie. Caminó al frente de su estrado. «Jefe Donnelly, escuchemos la cinta». El fiscal reprodujo la grabación. La voz de Donnelly clara e inconfundible. «El problema del policía necesita ser manejado». La voz de Snake. «¿Cuánto?» Donnelly. $50,000. Hazlo parecer un robo».
El juez Caprio se volvió hacia Donnelly. Esa es su voz. Podría ser sobre cualquier cosa. ¿Sobre qué otra cosa estaría pagando $50,000 para manejar un problema de policía y hacerlo parecer un robo? Donnelly finalmente se quebró. El psicópata frío finalmente expuesto. Al carajo. Sí. Vendí drogas. Sí. Incriminé personas. Sí. Ordené matar a Rodríguez. ¿Y qué? ¿Quién iba a detenerme? ¿Policías? Era su jefe. ¿Jueces? La mitad de ellos estaban en mi bolsillo. Dirigí esta ciudad durante 12 años. Decidí quién era arrestado, quién era condenado, quién vivía, quién moría. La sala estalló. Donnelly señaló al juez Caprio. Excepto tú, aparentemente. La mitad de los jueces en Providence hacen lo que les digo. Pero no tú. Viejo con tu reputación, tu integridad, tu pequeño programa de televisión. No podía ser comprado. Tu error. Jefe Donnelly, ¿está amenazando a esta corte? Estoy explicando la realidad. ¿Crees que condenarme cambia algo? El sistema es corrupto. Siempre lo ha sido. Solo fui lo suficientemente inteligente para beneficiarme de él. Y ahora estás pretendiendo estar sorprendido. Como si no supieras. Como si todos no supieran. Toda esta ciudad funciona con corrupción. Solo lo hice mejor que la mayoría. Los alguaciles se movieron hacia Donnelly. Empujó a uno. No me toquen. Soy el jefe de policía. Era el jefe de policía. Ahora es un acusado que acaba de confesar asesinato. No admito nada. Esas fueron declaraciones hipotéticas. El juez Caprio se puso de pie. Jefe Donnelly, acaba de confesar. En el registro. En Corte Federal. Tráfico de drogas. Incriminar personas inocentes y ordenar un asesinato. Sus declaraciones están grabadas. Serán usadas en su contra. Donnelly se lanzó hacia el estrado. 3 alguaciles lo agarraron. Luchó. Se resistió. Gritó. No pueden hacer esto. Tengo conexiones. Senadores. Jueces. Los destruiré. Destruiré toda esta corte. Alguaciles, restrinjan al acusado. Mientras lo esposaban, Donnelly siguió gritando. La mitad de los jueces en este estado me deben favores. Me aseguraré de que nunca trabajes de nuevo. Expondré cada trato sucio en Providence. No tienes idea de cuán profundo llega esto. El juez Caprio permaneció calmado. Hielo frío. Jefe Donnelly, he escuchado suficiente. Basado en su confesión en corte abierta, sus amenazas contra este procedimiento y la evidencia abrumadora presentada, lo encuentro culpable de todos los cargos: tráfico de drogas, crimen organizado, conspiración, obstrucción de la justicia y asesinato en primer grado del detective James Rodríguez. Donnelly dejó de resistir, la realidad finalmente penetrando. Espera. No quise decir. Quiso decir cada palabra, confesó. Explicó su operación. Admitió asesinato. Y lo hizo todo pensando que su uniforme y sus conexiones lo protegerían. Quiero un abogado. Quiero retractar. Demasiado tarde. La fase de sentencia determinará su castigo exacto. Pero puedo decirle ahora, jefe Donnelly, pasará el resto de su vida en prisión. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No. Tengo 58. Esa es una sentencia de muerte. Le dio una sentencia de muerte al detective Rodríguez. 23 personas inocentes tuvieron años de sus vidas robados. Marcus Williams recibió 8 años. Teresa González recibió 6. Sus hijos perdieron a su madre. La madre de Rodríguez perdió a su hijo. Cadena perpetua sin libertad condicional es justicia. Serví 35 años. Tengo medallas, condecoraciones. Eso tiene que contar para algo. La voz del juez Caprio bajó. Se volvió más dura. Cuenta en su contra. Tenía autoridad, confianza, poder, y corrompió todo. Traicionó todo lo que esas medallas se supone que representan. Mató a un buen policía porque creía en la justicia. No es un héroe. Es un asesino en uniforme.
Donnelly se desplomó, derrotado. Por favor, custodia protectora. Al menos dame eso. La población general me matará. Sin custodia protectora, cumplirá su cadena perpetua en población general, con los mismos criminales con los que trabajó, las mismas pandillas a las que vendió drogas, el mismo sistema que corrompió. Te recordarán, jefe. Recordarán lo que hiciste. Esa es una sentencia de muerte. Me estás sentenciando a ser asesinado. Lo estoy sentenciando a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Lo que pase en prisión es entre usted y las personas cuyas vidas destruyó. Los alguaciles arrastraron a Donnelly. Estaba gritando, prometiendo venganza, amenazando exposición de otros oficiales corruptos, haciendo tratos que nadie honraría. 6 meses después, Thomas Donnelly estaba sentado en prisión estatal, población general, sin custodia protectora. Las pandillas con las que había trabajado sabían que había confesado, sabían que había dado nombres, sabían que no podía protegerse más. Duró 8 semanas antes de que alguien lo apuñalara en el patio de la prisión, 3 veces en el estómago. Sobrevivió. Apenas. Pasó 6 semanas en el hospital de la prisión, luego de vuelta a población general, donde pasó de nuevo y de nuevo. La administración de la prisión finalmente lo movió a confinamiento solitario, 23 horas al día en una celda, sin contacto humano, sin privilegios, solo paredes de concreto y la memoria de todo lo que había perdido. Las 23 personas que incriminó fueron exoneradas. Recibieron compensación. Marcus Williams recibió $2 millones. Teresa González recibió $1.8 millones. Lo usó para reconstruir su relación con sus hijos, para pagar terapia, para intentar deshacer el daño. Marcus Williams se convirtió en defensor de reforma de justicia criminal. Habla en facultades de derecho. Testifica ante el Congreso. Cuenta su historia de ser incriminado por un jefe de policía que debería haberlo protegido. La madre de Rodríguez recibió $10 millones en un acuerdo por muerte injusta. Lo donó todo a una fundación apoyando familias de oficiales de policía caídos muertos en el cumplimiento del deber. Mi hijo creía en buenos policías. Este dinero debería ayudar a sus familias. Acabas de escuchar cómo un jefe de policía traicionó todo lo que las fuerzas del orden representan. Pero esta historia representa miles de casos donde personas en poder abusan de su autoridad por ganancia, destruyendo vidas inocentes. Suscríbete para difundir esta visión de justicia. Dale me gusta a este video si sentiste algo. Comenta tu ciudad abajo. Mostremos al mundo que exigimos responsabilidad para todos con placa. Comparte esto con alguien que ha perdido fe en la policía. El juez Caprio guardó un artículo del caso. La placa del detective Rodríguez. Número 473. Un recordatorio de que hay buenos policías que mueren defendiendo la justicia contra corrupción desde dentro. Thomas Donnelly está sentado en confinamiento solitario hoy. 64 años. 6 años en cadena perpetua, sin libertad condicional. Atacado 4 veces. Sobreviviendo en aislamiento. Sus medallas desaparecidas. Su uniforme desaparecido. Su autoridad desaparecida. Solo un asesino convicto esperando morir en prisión. La mitad de los jueces que afirmaba estaban en su bolsillo. Todos investigados. 3 fueron acusados. ¿La corrupción que prometió exponer? No lo salvó. Solo destruyó más carreras. Porque esta es la verdad que Donnelly aprendió demasiado tarde. Las conexiones no protegen a asesinos confesos. Los uniformes no protegen a traficantes de drogas. Y las placas no te hacen intocable cuando has matado a uno de los tuyos. El jefe de policía que pensó que era dueño de la ciudad descubrió que ninguna cantidad de autoridad te protege de tus crímenes, que amenazar a jueces solo agrega años a tu sentencia, que la población general no muestra misericordia a policías corruptos.
Bienvenido al movimiento por responsabilidad real. Suscríbete ahora. La historia del jefe Donnelly es un recordatorio de que los peores criminales son a veces los que juraron detener el crimen.